Ya. Entonces yo le decía que habíamos quedado más o menos por acá, donde estábamos explicando las deformaciones y los coeficientes y todo eso. Yo le había pedido a ustedes que ustedes repasen esto, y porque aquí lo que hago netamente es agarrar y a través de las ecuaciones de equilibrio, deducir las ecuaciones de equilibrio y ecuaciones de compatibilidad de deformación, deducir lo que son las fórmulas que vamos a utilizar nosotros para el diseño que vamos a realizar a las secciones de hormigón armado, sin olvidar que estamos analizando secciones sometidas a flexión, ¿no es cierto? O sea, momentos flectores, digamos, a esfuerzo de flexión. Entonces aquí en este documento están las fórmulas que vamos a ocupar nosotros para el diseño, ¿ya? Entonces, en función a esta fórmula que explica este documento cómo realizar esa deducción, viene y sacamos este formulario que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, fíjense que este formulario es el que vamos a ocupar nosotros para secciones rectangulares, ¿ya? Secciones rectangulares sometidas a momentos flectores, ¿ya? O sea, secciones rectangulares son básicamente secciones rectangulares sometidas a flexión, ¿no? Entonces, este es el formulario que vamos a aplicar precisamente. Entonces, habíamos visto que cuando el momento es positivo, la armadura principal va abajo, porque las tensiones de tracción o la fuerza de tracción se producen en la parte inferior y las tensiones de compresión en la parte superior, ¿no? Entonces, nosotros obviamente colocamos la armadura de refuerzo principal en la posición donde se desarrollan las tracciones, ¿no? Entonces, momento positivo, armadura abajo. Momento negativo, armadura arriba, ¿no? Armadura principal arriba. Ahora la tracción, la fuerza principal de tracción está en la parte superior, ¿no? Parte superior, por eso el refuerzo principal va arriba. Entonces eso es lo que tenemos que saber, ¿no? Y obviamente la distancia que vamos a ocupar para el diseño, ¿no? O sea, como ser la D, que es la altura que vamos a denominarla como la altura útil, como ser el DS, que es el recubrimiento mecánico, distancia desde el baricentro o centro de gravedad al borde más cercano, de altura útil y todo eso, ¿no? Toda esa nomenclatura que se utilizan. Y acá están las fórmulas, obviamente, que vamos a ocupar, ¿no? Los pasos que hay que seguir. Estas fórmulas que ustedes ven acá son las que se deducen en el documento que yo les dejé para que ustedes lo repasen, ¿no? Todas estas formulitas directamente de dónde salen están ahí, ¿no? De dónde salen están ahí en ese documento que yo les dejé, ¿no? Entonces ahora vamos a iniciar con los ejercicios de aplicación y vamos a ver un primer ejemplo. Primeramente vamos a ver cómo se hace el diseño, o sea, cómo se calcula la cantidad de armadura requerida para resistir, para resistir la fuerza de flexión a la que va a estar sometida el elemento, en este caso el elemento de viga. Y posteriormente, esto lo vamos a diseñar, ¿no? O sea, vamos a hacer el diseño. Pero posteriormente vamos a ver al revés, digamos, ¿no? Ya una sección diseñada y vamos a aprender cómo se calcula o cómo se determina el momento para la cual fue diseñada esta sección, digamos, ¿no? Porque fíjense que acá ya está diseñada, ya está la cantidad de armadura que se va a utilizar, las dimensiones de la sección de hormigón y todo eso, ¿no? Entonces veamos este primer ejemplo. Entonces ahí dice, para la vía que se muestra en la figura se pide calcular las armaduras necesarias para resistir los esfuerzos normales generados por la flexión máxima, o sea, por el momento máximo, ¿no? Entonces hay que diseñar, hay que calcular la armadura necesaria para resistir el momento flector máximo al que va a estar sometida esta viga. Entonces la viga es una viga de 8 metros sometida a una carga uniformemente distribuida, tanto muerta de 0,95 como carga viva P de 0,85 y además a una carga puntual que va a estar en el medio, muerta de G de 2,7 toneladas y viva P de 2,35 toneladas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es obtener la carga de diseño.
la carga de diseño y luego el momento máximo, ¿no? O sea, la fuerza interna de flexión máxima. Entonces, la carga de diseño se obtiene aplicando los coeficientes de mayoración de acuerdo a las combinaciones que me da la normativa, ¿no? Entonces, aquí solamente tengo cargas gravitacionales, tanto muertas como viva, entonces coeficiente de mayoración para la carga muerta es 1.2 y coeficiente de mayoración para la carga viva es 1.6. Ahí obtenemos la carga de diseño, que como su nombre lo dice, son las cargas para la cual se realiza el diseño de la sección, ¿no? Carga de diseño o carga última, ¿no? Fuerza última. Entonces 1.2 carga muerta, obtengamos la carga de diseño puntual, 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva, ¿no? Y aquí es un solo tramo que tengo yo, ¿no? Es un solo tramo, no es necesario posicionar la carga viva en cierto lugar, ni nada, directamente la carga viva en todo, digamos, ¿no? Porque aquí solamente tengo un solo tramo, ¿no? Si tuviera dos tramos, que vamos a hacer más adelante ejemplo así, ya hay que posicionar la carga viva para que me genere los máximos esfuerzos, ¿no? Y tramo, habíamos dicho que se denomina distancia entre apoyo a apoyo, entonces aquí solamente hay un solo tramo, ¿no? No es necesario que diga este tramo sí, este tramo no, ¿no? Para la posición de la carga viva. Aquí es el estado completo, nomás el que me va a generar los mayores esfuerzos internos de flexión, ¿no? Entonces, 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva, tanto para la puntual como para la uniformemente distribuida, obtenemos la carga puntual de diseño, que es esta, y la carga uniformemente distribuida de diseño, que es esta, ¿no? Entonces, ahí tengo ya el esquema con las cargas mayoradas, y a continuación lo que voy a hacer es obtener el momento máximo, ¿no? Obtengo la fuerza de flexión máxima. Directamente, ustedes aplicando ecuaciones de equilibrio, calculamos las reacciones tanto en A como en B, y luego el momento máximo obviamente va a estar ubicado en el punto medio, ¿no? Aquí donde, debajo de la carga puntual, ¿no? La carga puntual me da al medio, ahí va a estar el momento máximo, ¿no? Directamente ustedes pueden hallarlo como Q por L cuadrado sobre 8 más P por L sobre 4, ¿no? Una fórmula más directa, digamos, para hallar ese momento máximo. Entonces, calculan ustedes el momento de flexión máxima y es precisamente acá donde ustedes tienen que trabajar bastante y tienen que hacer recuerdo, ¿ya? Porque, como yo les dije en la primera clase, la mayoría le pela aquí. No saben calcular bien su momento máximo, ¿ya? Aunque no lo crean, la mayoría le pela ahí y es ahí donde tienen más problemas, porque lo de más adelante es aplicar fórmulas, ¿no? Entonces, esto es isostática, ¿ya? Por eso es que en hiperestática les vuelven a recordar a ustedes isostática porque acá lo van a usar bastante y es lo primero que hacen y donde no le pueden pelar, ¿ya? Obviamente esta es una viga que también puede entrar al examen, que no es tan complicada y el ingeniero en el examen no le mete cosas complicadas, o sea, no se los complica tanto en la parte isostática. Así le puede meter simplemente apoyada o puede ser con un voladizo, digamos, o con dos voladizos, digamos, ¿no? Así, digamos, ¿no? O sea, pero son isostáticas nomás. Más adelante vamos a ver con voladizo, ¿ya? Pero así más o menos ese tipo de viga les mete y ustedes tienen que recordar cómo calcular el máximo momento, digamos, ¿no? Ahí, para que no le pelen ahí. Entonces aquí nuestro máximo momento es este de acá, ¿no? Obtenido el máximo momento, procedemos ya a calcular el área de armadura requerida para resistir la tracción que le impone este momento de acá, ¿no? Porque como ustedes lo vieron, fíjense que obviamente este momento, defino el signo del momento, el momento, sabemos que este diagrama de momento positivo, entonces el momento va a ser positivo, ¿no es cierto? El momento va a ser positivo y por consiguiente, desde ya yo sé que si es momento positivo, desde ya sé que la tracción está abajo y la compresión está arriba, ¿no? Entonces eso siempre tenemos que saber nosotros, digamos, cuando un momento es positivo, la tracción va a estar en la parte inferior y la compresión va a estar en la parte superior, ¿no? Y entonces la armadura del refuerzo principal, en este caso la armadura, tiene que ir abajo, ¿no? Entonces a continuación lo que yo tengo que hacer es definir
Primeramente, el DS, que viene a ser el recubrimiento mecánico. DS, recubrimiento mecánico. Y una vez definido el recubrimiento mecánico, defino la altura útil, D. Entonces, me voy a venir al documento este, donde está mi formulario. Y vamos a decir lo siguiente. Fíjense ustedes que ese DS, ese recubrimiento mecánico, como yo les mencionaba acá, dice que es la distancia que hay del baricentro de las armaduras hasta el nivel más cercano, en este caso nivel inferior, y acá va a ser al nivel superior en caso de momento negativo, ¿no? Sin embargo, ese DS yo no lo conozco, no lo puedo conocer desde el principio. ¿Por qué? Porque no tengo la distribución de armadura, no conozco la distribución de armadura. Entonces, al no conocer la distribución de armadura, no puedo conocer el baricentro del grupo de barras, digamos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Lo que tengo que hacer yo es adoptarlo, digamos. Adoptarlo desde el inicio. Y para adoptarlo desde el inicio, hay ciertos criterios que se pueden manejar, que son válidos, y los criterios pueden ser de dos maneras, ¿ya? Pueden ser estos que ustedes ven acá, en función del momento de diseño que tienen ustedes, porque obviamente ustedes pueden darse cuenta que este criterio de acá está basado en el hecho de que mientras más momento yo tenga, más brazos voy a necesitar, digamos. O sea, más brazos voy a tener, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque seguramente que mientras más momento yo tenga, más momento solicitante, digamos, seguramente que la cantidad de barra va a ser mayor, digamos. Y seguramente que no solamente voy a necesitar una sola fila de acero, sino de barra, sino que seguramente que voy a colocar más filas arriba y etcétera, digamos. Entonces, en pocas palabras, mientras el momento sea mayor, el centro de gravedad se va a subir más para arriba, digamos. O sea, va a estar colocado un poquito más para arriba, que si es que yo tengo solamente una sola fila de barra así, digamos. Entonces, en pocas palabras, mientras más momento yo tenga, mientras mayor sea el momento, mayor cantidad de barra voy a tener y por lo consiguiente mayor recubrimiento mecánico voy a tener, porque al tener mayor cantidad de barra seguramente que voy a tener dos filas de acero, dos filas de fierro, y el recubrimiento mecánico va a subirse o va a desplazarse más para arriba. Mientras menor sea el momento, menor cantidad de barra voy a necesitar aquí, y el recubrimiento, seguramente que una sola fila de barra cuando el momento sea pequeño, y el recubrimiento mecánico va a estar ahí nomás, ¿no? Parte de abajo, ¿no? Y es por eso que adoptamos este criterio que está acá, digamos. Generalmente el recubrimiento mecánico va entre 4 a 7 centímetros, ¿no? No se le suele colocar más de 7 por el hecho de que no nos conviene que nuestro brazo de palanca sea, un brazo de palanca que produce el momento resistente sea menor, ¿no? O sea, cada vez menor, porque mientras más se recorre ese recubrimiento mecánico, el brazo de palanca Z, que es la distancia que hay entre la compresión y la tracción, va a ser cada vez menor, ¿no? Porque el brazo de palanca Z, digamos que es igual a D, altura útil, menos A sobre 2, digamos. A es la altura del bloque de compresión, digamos, que lo vamos a calcular ahorita. Entonces ustedes saben que el recubrimiento mecánico es igual a altura, la altura útil, mejor dicho, D, es igual a la altura menos el recubrimiento mecánico. Entonces este de acá no nos conviene que sea tan grande, digamos, ¿no? Porque al ser tan grande, hace que el Z disminuya, digamos. Y por consiguiente, ahí le va a quitar mayor fuerza que toma esta T de acá, o sea, mayor eficiencia, digamos, la fuerza T. Y entonces va a perder su eficiencia el acero de refuerzo. Y es por eso que no conviene que este sea tan grande. Generalmente oscila entre estos valores, digamos, 4 y 7. No se le coloca o no se le pone un recubrimiento mecánico mayor a 7 centímetros, ¿no? Y entonces tenemos estos rangos que vamos a utilizar acá ya. Menor a 40, 5 centímetros. Entre 40 y 80, momento de diseño, 6. Y mayor a 80, 7.
Entonces este es un criterio ya. Esto que yo estoy adoptando acá es un criterio que es válido también, que se va a acercar bastante al real que va a tener finalmente la armadura. Y otro criterio que suelen adoptar otros calculistas, que también es válido, que si ustedes lo trabajan así, también le va a dar resultados muy aproximados, porque nada es exacto, digamos, nada es absoluto, es adoptando un recubrimiento mecánico DS igual al 10% de la altura H, ¿no? También es válido, ¿no? 10% de la altura H, 0.1 por H, ¿no? O sea, la altura total, ¿no? Entonces, y acá me dice que para el refuerzo de compresión, que puede, el refuerzo de compresión, si han leído ustedes el documento que yo les dejaba ahí, puede que sea solamente de montaje, como la armadura de percha, por ejemplo, el refuerzo de compresión que va en la parte comprimida, puede que solamente sea un refuerzo no resistente de montaje, o puede ser que en algunas ocasiones, cuando me está dando que la deformación, si es que yo no le coloco ese refuerzo de compresión, la deformación en el acero es menor a 5 por 1000 o 0.05, eh, me está dando eso el cálculo. Si le pusiera solamente acero de tracción, digamos, acá el acero principal, y la deformación en ese caso sería menor a 0.05, para garantizar que no suceda eso, porque como ustedes lo han podido analizar ahí, si sucede que la deformación en este acero principal es menor a 5 por 1000 o 0.05, la falla iba a ser frágil, digamos. O sea, quiere decir que si esta sección de hormigón, una falla frágil quiere decir que si esta sección de hormigón armado falla, el primero que se va a venir abajo es el hormigón en la parte comprimida, cosa que no se quiere lograr. ¿Por qué? Porque si el hormigón falla, la falla va a ser brusca. Brusca quiere decir sin previo aviso. O sea, no va a avisar que va a fallar. Y no se quiere eso, según la normativa especifica que toda falla tiene que ser dúctil. Y para garantizar que la falla sea dúctil, el acero traccionado tiene que tener como mínimo, han podido ver ustedes, una deformación mayor o como mínimo igual a 5 por 1000 o 0.05. Entonces, en algunos diseños, el momento va a ocasionar que si le coloco solamente acero traccionado, la deformación sea menor a este rango de acá. Entonces, para evitar eso y hacer que el acero por lo menos tenga esta deformación 0.05, se va a colocar armadura resistente en la parte comprimida, que ayude al hormigón, que genera una fuerza de compresión, que ayude al hormigón a garantizar esto, que la deformación sea en el acero traccionado sea como mínimo igual a 0.05. Todo esto está en el documento que yo le pasé la anterior vez para que ustedes lo repasen, ¿no? Está en este apartado de acá, fíjense. Pero así yo le dije, por favor, me lo van estudiando, le dije, ¿no? ¿Dónde está? Está aquí. Aquí, fíjense. La norma exige que como mínimo sea mayor a 0.05, la deformación en ese acero. En función a esta deformación, igualamos, digamos, y vemos cuál es la reemplazamos acá en la ecuación de deformación, este valor es 0.5, y vemos cuál es la altura límite del eje neutro, ¿no? La altura límite C del eje neutro, límite, que mayor a esa no puede ser, digamos, para garantizar precisamente esto, que como mínimo sea igual. Entonces calculamos la altura límite del eje neutro, calculamos la altura límite del bloque ficticio al límite, y luego podemos calcular, reemplazando aquí, un momento límite de referencia, ¿no? Que este momento de referencia, sí, por m límite, que se denomina como m límite, me va a decir a mí, me va a dar precisamente esa información. Porque cuando este momento de referencia sea mayor o igual al momento de diseño, desde ya yo sé que mi deformación va a estar garantizada, que va a ser mayor a 0.05. Pero si ese momento de referencia límite es menor al momento U de diseño, desde ya yo sé que si solamente le coloco acero traccionado, mi deformación en ese acero va a ser menor a 0.05. Por consiguiente,
la falla, si es que esta sección llega a la falla, va a ser frágil. O sea, se va a venir abajo sin aviso, sin previo aviso. Cuando falla primero el hormigón, es una falla brusca, se viene abajo sin aviso, cosa que no se quiere lograr. Lo que se quiere lograr es que si esta viga, cualquier viga que se está analizando o cualquier elemento que está sometido a flexión falle, pero de una manera dúctil. ¿Qué quiere decir una falla dúctil? Quiere decir que va a tener una deformación excesiva ante la falla. O sea, se va a deformar excesivamente ante la falla, cosa que nos va a avisar a nosotros de que ese elemento va a fallar y de esa manera va a dar tiempo de que toda esa estructura donde se encuentra ese elemento sea evacuada. O sea, en pocas palabras, no va a haber muertos ni heridos, digamos, en pocas palabras, ¿no? De esa manera. ¿No? ¿Y cuál es la solución cuando sucede esto de aquí? Dice que la solución es colocar armadura resistente comprimida. O sea, colocar acero tal que genere una fuerza que ayude al hormigón en la parte de compresión y que esta altura del bloque comprimido que toma el hormigón se mantenga como mínimo igual a una altura límite, ¿no? Al límite que ustedes ven acá, digamos, que es la que garantiza que la deformación en el acero va a ser igual a 0,005, ¿no? Y aquí está la deformación en el acero garantizado igual a 0,05, que es la mínima que se requiere para que la falla sea dúctil, ¿no? Y aquí está la fórmula deducida, ecuaciones de equilibrio y eso, ¿no? Que ustedes han podido ver, que seguramente que han leído, ¿no? Como yo les mencioné, yo les dije la anterior vez que lean eso. ¿Ya? Esa altura útil también, la armadura comprimida va a tener su altura útil. Piensa la armadura de compresión, si es que hubiera una armadura resistente de compresión, también va a tener su altura útil. Y esa altura útil, como el acero comprimido generalmente es pequeño, digamos, o sea, si se requiere que se coloque acero comprimido resistente, van a ver ustedes que no es grande, son unas cuantas barras, o sea, son pequeños nomás, de pequeña magnitud. Entonces, la altura útil que se va a tomar ahí para efecto de diseño siempre va a ser 4 centímetros, ¿ya? O sea, una altura útil pequeña nomás, 4, no se requiere tanto ahí, digamos, en la parte comprimida. Entonces, bien, sigamos entonces con nuestro ejercicio. Entonces, acá, fíjense que nuestro momento es de 34, ¿no? Entonces, si nuestro momento es de 34, si yo adopto el criterio que venía diciendo aquí, es 34, mi momento de diseño es menor a 40, entonces le voy a colocar, digamos, una altura útil de 5 centímetros, ¿no? Un recubrimiento mecánico, perdón, de 5 centímetros, ¿no? Y en la parte comprimida siempre voy a adoptar 4 centímetros si es que yo necesitara, voy a utilizar este dato si es que necesitara colocar armadura comprimida resistente, ¿no? Acá también yo haya podido hacer, o haya podido utilizar este criterio diciendo que el recubrimiento mecánico es el 10% de la altura, ¿no? 0,1 de H también se puede. Aquí fíjense que si adopto esto me va a salir 6 centímetros. 0 punto por 60, 6. No, también puedo trabajarlo con 6. Los valores finales, los resultados finales no varían tanto, varían en unos cuantos decimales, ¿no? Si es que ustedes lo trabajan con 6, van a comprobar eso. Entonces, definida la altura útil de 5 centímetros, voy a decir 60 menos 5 no, el recubrimiento mecánico, perdón, de 5 centímetros. Definimos ahora la altura útil, va a ser la altura menos esto y voy a tener la altura útil correspondiente a esto, ¿no? Bien, entonces ahora fíjense, siguiendo el formulario que tenemos nosotros, primeramente para trabajar con las mismas unidades, yo sé que una tonelada metro equivale a 1 por 10 a la 5 kilos por centímetro. Y a continuación lo que voy a definir yo es mi momento de referencia. Fíjense que voy a seguir ni más ni menos que el formulario. Primeramente voy a definir, paso número 1 dice, determinar el momento de referencia, momento límite, que este es el que me va a decir a mí que se garantice que en el acero traccionado la deformación sea menor o igual, o mayor o igual, mejor dicho, a 5 por 1000, 0,05, es el que me va a dar esa información, ¿no? Por eso lo utilizo como referencia. Entonces, primeramente definimos la límite,
altura límite del bloque ficticio de compresión, 0,3188 dd, y me sale este valor, ¿no? Luego definen ustedes lo que es el momento de referencia límite, donde la fórmula está ahí. Aquí está la fórmula. Este FC' es la resistencia del hormigón máxima compresión, que es dato del problema. La base la tienen, esto lo tienen, de altura útil, y entonces reemplazan en esta ecuación, ¿no? Reemplazan en esa ecuación. Fíjense, entonces la resistencia máxima del hormigón a compresión es dato del problema, acá está. Dice que es un hormigón de 250 kilos por centímetro cuadrado o de 25 megapascal. Es un H25. Y entonces reemplazamos, ¿no?, en esa fórmula. A límite es esto. Base de la sección es 25. Y entonces ahí tienen ustedes, ¿no? Ahí tienen el valor del momento de referencia. Y a esto me va a dar en kilos por centímetro. Bien, entonces yo lo que tengo que hacer es transformarle en toneladas metro, ¿no? Entonces yo sé, por conversión, sé esto de acá. Una tonelada metro equivale a 1 por 10 a la 5 kilos por centímetro. Acá lo tenemos ya el valor en toneladas metro, ¿no? Entonces fíjense que una vez que ustedes calculan ese valor de referencia, siguiendo el formulario, a continuación lo que tienen que hacer es, como paso número 2, comparar ese momento límite de referencia para ver qué ecuaciones voy a usar, ¿no? Entonces fíjense ustedes que tengo un primer caso yo, que es el caso en el que ese momento límite sea mayor al momento de diseño. Entonces en este caso, esto lo que me está queriendo decir que es que se garantiza que el acero traccionado va a tener una deformación mayor a 0,05 o 5 por mil, digamos, ¿no? Una deformación unitaria mayor a 0,05. Aquí obviamente se da en deformación unitaria, pero esto es un porcentaje de la longitud, ¿ya? Si ustedes quieren conocer en centímetros cuánto vale eso, la deformación en centímetros de cuánto va a tener ese acero, tienen que multiplicar esa deformación unitaria por la longitud de la barra, digamos. Por ejemplo, si yo quiero conocer cuál es la deformación que adquiere una barra que tiene una longitud, digamos, de cuánto, pongámosle de 6 metros. ¿Cuánto es la deformación permisible para que este acero falle primero que el hormigón? Puedo decir delta L va a ser igual a 0,005, 5 por mil, por la longitud 6 metros, 600 centímetros. Entonces, ¿cuál es la deformación permisible que tiene que tener esa barra para que se garantice que va a fallar primero que el hormigón? 3 centímetros. Si es que ustedes lo quieren ver en centímetros, ¿no? Nada más que aquí cuando trabajamos ya en centímetros es propia de la barra, digamos, propia de esta barra de 6 metros, digamos. Por eso es que se trabaja en porcentaje para generalizar, digamos, para decir una barra de X longitud, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que esta barra de 6 metros máximo puede adquirir una deformación de 3 centímetros para que se garantice que va a fallar ella primero, digamos. Tiene que tener mayor o igual a 3 centímetros, una deformación mayor o igual a 3 centímetros, ¿no? Ya. Entonces, esto es lo que se garantiza aquí. Deformación unitaria de mayor a 0,05, lo que decíamos. Si sucede el primer caso. Si sucede el segundo caso, el caso en el que el momento límite sea mayor al momento de diseño, aquí lo que está sucediendo básicamente es que al suceder esto, la deformación, si es que yo aplico esta misma fórmula y diseño solamente con acero traccionado, entonces la deformación en ese acero va a ser menor a 0,05. Entonces aquí yo para garantizarme que la deformación en el acero mínimamente va a ser igual a 0,05 o 5 por mil, tengo que agarrar y colocar armadura
de compresión resistente que me genere la fuerza que ayude al hormigón, tal que ese hormigón tenga en su bloque comprimido una altura máxima de A límite, ¿no? A límite, máxima, que no sobrepase ese A límite, digamos, ¿no? No sobrepase al límite ni a la altura de la línea neutra C límite, ¿no? Así, ¿no? Y entonces para garantizar eso y que hay otra fuercita, que se desarrolle otra fuerza que ayude a eso, ya saben ustedes, hay que desarrollarla, pues, ¿no? Colocando armadura prima, o sea, armadura resistente en esa parte comprimida. Y las ecuaciones son estas, ¿no? Aquí tienen ustedes las ecuaciones de cómo determinar A' y cómo determinar A. Si sucede, o sea, la armadura principal traccionada, ¿no? Si sucede el segundo caso. Entonces, en este caso, nosotros en nuestro ejercicio tenemos el primer caso, por consiguiente, tenemos que primeramente definir la altura A, la altura del bloque comprimido, y luego ya una vez definida esa, aplicamos la segunda ecuación de equilibrio y calculamos la altura, la armadura total, el área de armadura requerida, ¿no? Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Listo. Entonces fíjense que acá yo tengo que mi momento de referencia es mayor al momento de diseño, que era de 34. Entonces si es mayor, yo tengo caso 1. Y si es caso 1, aplico mi primera ecuación de equilibrio, que ya está definida ahí, y defino la altura A, la altura del bloque ficticio de tensiones, ¿no? Altura A de compresión. Luego, segunda ecuación de equilibrio, que ya está definida también ahí, y calculo el área de armadura requerida. A, igual a 14.31 centímetros cuadrados. Bien, entonces de esa manera ya hemos calculado el área de armadura requerida para soportar la tracción que le impone el momento de diseño, ¿no? A la parte traccionada. Pero por normativa, esta armadura de acá jamás debe ser menor a una armadura mínima, algo que se conoce como armadura mínima. Entonces, esto jamás debe ser menor a la armadura mínima, donde en el capítulo número 5 a ustedes le habla de las armaduras mínimas. Acá donde dice cuantía mínima por esfuerzo térmico y retracción, son dos, ¿no? Una cuantía mínima por temperatura, o sea, quiere decir por esfuerzo térmico y de retracción que se pueden producir, o una cuantía mínima por flexión, porque a veces obviamente el momento es tan pequeño que aparentemente no necesitaría, digamos, armadura de tracción porque el momento, la parte traccionada del hormigón en teoría puede resistir esa fuerza de tracción porque este momento de diseño es pequeñísimo, digamos. Pero para garantizar la seguridad y como mínimo ese momento sea igual al momento por el cual el hormigón se empieza a fisurar y por el cual la fuerza de tracción deja de desarrollarse aquí, se tiene que colocar una cuantía mínima que garantice eso, que garantice que por lo menos el momento con el cual el hormigón empieza a fisurarse, se desarrolle, digamos, se desarrolle esa fuercita ahí para ese momento por el cual el hormigón empieza a fisurarse. Y aquí les habla de eso, ¿no? Aquí le dice cómo se hace esa deducción y todo eso. Y aquí está. Esto se llama cuantía mínima por flexión, ¿no? Y acá por temperatura, como estamos hablando de viga, sería esto de aquí, ¿no? 14 por W por D sobre FY. Y es lo que ustedes ven acá, digamos. Capítulo número 5 les habla de eso, ¿ya? Para que ustedes lo lean y sepan más la teoría de qué se trata eso, ¿eh? Entonces, 14 primero por temperatura, 14 sobre FY por W por D, altura útil, y calculan acá una armadura mínima por temperatura. Luego, por flexión, para que se desarrolle como mínimo el momento de fisuración, aplican esta fórmula y todos los datos son conocidos. FC' es resistencia máxima a compresión del hormigón y FY es la resistencia a la fluencia máxima del acero, que es dato el problema.
5.000. Y me sale esto. De estos dos valores adoptan el mayor. El mayor es por temperatura, ¿no? 3.85 centímetros cuadrados. Una vez tienen la armadura mínima, tienen que comparar con la armadura requerida que han calculado. Entonces, esta armadura requerida para el momento de diseño jamás debe ser menor a la mínima. Entonces, en este caso cumple. Pero si esta de acá fuera menor a esta, se tiene que adoptar como armadura a colocar la mínima. Si es que esta de diseño de acá fuera menor a esta mínima. Se coloca como armadura a colocar la mínima. En este caso no se requiere porque está correcto que esta es mayor a esta, ¿no? Por eso su nombre lo dice mínima, menor a esa no se puede colocar. Luego, en la parte superior, como aquí no se necesita acero comprimido resistente, lo que se hace es colocar un acero de montaje en la parte comprimida, para, qué sé yo, para que el estribo cuelgue bien ahí, para que el estribo sea bien cerrado y se cuelgue. Y entonces eso se denomina como armadura de percha, ¿no? Es una armadura de montaje en la parte comprimida. Esa armadura de percha va a ser el 30% de la armadura mínima, ¿ya? 0.3 a la armadura mínima. Así se lo estima de esta manera. De esta manera lo vamos a estimar, digamos. El 0.3 de esto me sale este valor de acá. Luego, en función de la altura que tenga la sección, hay una armadura que se coloca en la parte media y que se la tiene que colocar por seguridad porque para aquellas secciones con altura grande, digamos, bien grande, o sea, se dice que se empiezan a aparecer fisuras en la parte media, que eso es lo que se quiere evitar, digamos, por algunos esfuerzos, por la gran altura que pueden desarrollarse, por la gran altura que tiene la sección, digamos, ¿no? Entonces esa armadura se conoce como armadura de piel. Pues decir, si la sección tiene una altura menor a 60 centímetros, no se va a necesitar esa armadura de piel, ¿ya? Pero si la sección tiene una altura mayor o igual a 60 centímetros, ya se considera como una altura grande y sí se va a necesitar armadura de piel, ¿ya? Entonces piense que en este caso nosotros tenemos, nuestra sección es de 60 centímetros, una altura de 60, digamos, la sección de viga, ¿no? Entonces por consiguiente sí necesitamos armadura de piel y la fórmula en la cual se estima esa armadura de piel es esta de aquí, ¿ya? 0,5 por 1000 por la base por la altura, ¿ya? Entonces aquí ya tengo la estimación de la armadura de piel de esta manera, ¿no? Armadura de piel. Bien, una vez que ya ustedes han determinado las áreas requeridas, tanto de la armadura principal en tracción, como de la armadura de percha, como la armadura de piel, si es que se necesita, a continuación lo que van a hacer es determinar el diámetro de la barra y la cantidad de barras que van a necesitar, digamos, ¿no? Para esas armaduras requeridas. Entonces, yo a ustedes les dije que la primera ayudantía les dije que donde están, digamos, las características de los materiales, acero y hormigón, ustedes tienen una tablita donde ustedes tienen los diámetros de barras que vamos a usar y tienen las áreas de cada uno de esos diámetros, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos, ¿se acuerdan que tenemos diámetro de 6 milímetros, diámetro de 8 milímetros, diámetro de 10 milímetros, diámetro de 12, diámetro de 16 milímetros, de 20 milímetros, de 25 milímetros? Hasta de 32 hay, digamos, pero generalmente solamente para estas vigas que no son de grandes dimensiones, digamos, generalmente se utilizan hasta diámetro de 25. El de 32 también se puede ocupar, pero eso ya es para viga bien alta y con dimensiones grandes. Por ejemplo, viga de puente, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Viga de puente vehiculares, digamos, ¿no? Son bien altas y bien largas, digamos. Allá acero grueso se utiliza ahí, ¿no? 32 milímetros. Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, para estimar la cantidad de barra inicialmente que requerida, nosotros podemos aplicar esta formulita de acá. Número de barra igual a la armadura requerida sobre la armadura del fierro por el cual yo voy a hacer el tanteo. ¿Ya? Y aquí este subíndice está mal porque el tanteo aquí yo lo hice con un fierro de 25 milímetros, ¿ya? 25 milímetros, jóvenes. Entonces, fíjense que un fierro de 25 milímetros, ¿cómo me doy cuenta de eso? Por el área que usé aquí, digo.
Un fierro de 25 milímetros tiene un área de 4.91 centímetros cuadrados. Es por eso que ustedes tienen que saber esa tabla. Mejor si se la saben de memoria, mejor. Pero si no se la saben de memoria, tienen que anotarla en algún lado. Porque a partir de ahora, esa tabla la van a ocupar para conocer cuál es la cantidad de fierro que necesitan y el diámetro, ¿no? Entonces, el área de un fierro de 25 es 4.91 centímetros cuadrados. Y reemplazamos, pero para un fierro de 25, ¿cuántas barras necesito? Dice. Entonces yo reemplazo la armadura requerida, es la que me dio el cálculo, y la parte inferior es el área de la barra del fierro, ¿no? El diámetro del fierro, área del fierro, no dicho que estoy adoptando. 4.91 centímetros cuadrados. Entonces, fíjense que si yo le coloco un fierro 25, dice que me necesito 2.914 barras. Obviamente no voy a poner 2.914, ¿no? No voy a poner 2 barras de 25 más 0.914 barras de 25. Entonces, tengo que redondear, ¿no? Y siempre se redondea al mayor. Entonces, yo estoy necesitando 3 barras de 25 milímetros, digamos. 3 barras de 25. Entonces, aquí también ustedes pueden hacer con fierro de 20, ya. Por ejemplo, si hacen fierro de 20, obviamente en la armadura principal a tracción, generalmente los diámetros de fierro son los mayorcitos, ¿no? ¿Por qué? Porque el área es grande, ¿no? Generalmente es grande. Entonces, por eso generalmente se juega con diámetro de 25, diámetro de 20, para que no me dé muchas barras, no me dé una gran densidad de barras, digamos. Entonces, si ustedes aquí juegan con un diámetro pequeño, qué sé yo, de 6 milímetros, cuya área es de 0.28 centímetros cuadrados, seguramente que aquí les va a salir 16 barras, 20 barras, cosa que no es algo lógico. Y así si ustedes juegan con de 8 o de 12 o de 16, les va a salir gran cantidad de barras. Entonces, para que evitar eso, que no tengamos mucha densidad de barras, por eso se juega con diámetro grande. Por ejemplo, si yo juego con un diámetro de 20, cuya área es de 3.14 centímetros cuadrados para un diámetro de 20, ¿cuánta barra yo necesitaría ahí? 14.31 sobre 3.14, 4.557. Fíjense que acá me está saliendo 4,557. Esto más o menos es 5. Si yo lo redondeo, 5 barras de 20. También, digamos, se puede trabajar. Nada más que, fíjense que colocar fierro de 25 milímetros me va a salir más aproximado que colocar fierro de 20. ¿Por qué? Porque aquí yo te estoy obligado a redondear al mayor. ¿Por qué estoy obligado a redondear al mayor? Porque siempre el área que ustedes van a colocar, ya con la distribución de fierro, tiene que ser mayor al área necesaria, siempre, por seguridad, siempre. Esta de acá es la necesaria, la que me ha dado el cálculo, y esta de aquí es la que ya yo voy a colocar, que siempre la colocada tiene que ser mayor a la necesaria. Entonces, fíjense que si yo coloco de fierro de 20, ¿cuánto me va a dar la colocada, digamos? Fíjense que el área colocada me va a dar 5 por 3.14, me va a dar 15.7, digamos. Entonces, hay una diferencia. Hay una diferencia con respecto a la necesaria de cuánto. 15.7 menos 14.31. Hay una diferencia de 1.39, ¿no? Centímetros cuadrados. Y si yo coloco de 25, que es lo que hice acá, hay una diferencia de cuánto. Repito que la colocada siempre tiene que ser mayor o igual a la necesaria, ¿ya? Entonces hay una diferencia de 0.42 centímetros cuadrados. Entonces fíjense ustedes que la de 25, colocar barra 25, 3 barra 25 me dio una mayor
una menor diferencia, ¿no? Y por consiguiente voy a tener una mayor economía colocando esta cantidad, ¿no? Barra 25. Puedo colocar 5 barra 20, pero ahí voy a ser un poco más antieconómico, ¿no? Porque la diferencia es 1.39 centímetros cuadrados. Y ustedes se pueden dar cuenta sin necesidad de hacer este cálculo que yo he hecho acá, en los decimales que les ha salido, pues, ¿no? Fíjense que con barra de 20 me salió 0.557, mucho más alejado a la unidad que con barra de 25, que con barra de 25 me salió 0.914, más cerca o casi cerca de la unidad, digamos. Entonces eso quiere decir que ahí de esa manera también me doy cuenta que voy a ahorrar más acero, digamos, más, entonces voy a ser más económico, ¿no? Que también hay otro aspecto que hay que ver, ¿no? Hay que ver también la economía, solamente colocar y colocar, ¿no? Seguridad y economía van de la mano, ¿ya? Ya. Entonces de esa manera, ya ahora para la armadura de percha, aquí ya como las áreas, fíjense que son pequeñas, ya puedo jugar con diámetro pequeño, ¿no? Entonces, aquí yo, por ejemplo, le coloqué 2 barras de 10 milímetros, digamos, ¿no? El área de una barra de 10 milímetros. ¿Cuánto es el área de una barra de 10 milímetros? Es de 10, ¿no? Es de una sola barrita de 0.79. Entonces, 2 por 0.79 me da un área de 1.58. Esta va a ser la colocada y esta es la requerida, ¿no? 1.15. También ahí pude haber colocado 3 barras de 8, digamos, 3 barras de 8 milímetros, que seguramente me va a dar el diámetro de una barra de 8 milímetros, ¿cuánto es? Es 0.5, digamos. Entonces con 3 yo logro un área colocada de 1.5 centímetros cuadrados, pero ahí van a ser 3, digamos, ¿no? Y no va a ser mucha la diferencia. Fíjense que el ahorro es decimal 0.08 nomás, centímetros cuadrados, el ahorro, ¿no? Si aquí yo coloco 3 barras de 8. Pues no es tanto, no es como hace ratito, ¿no? Fíjense que el ahorro acá era algo de 1 centímetro cuadrado, ¿no? El ahorro va a ser, cuando yo le expliqué acá, digamos. Ahí sí ya cuando es grande el ahorro, ya conviene colocar una barrita más y cosa que el ahorro sea, por ejemplo, ¿no? Sea más significativo. Y la armadura de piel, para la armadura de piel, fíjense que yo tengo 0.75 centímetros cuadrados acá, ¿no? 0.75 centímetros cuadrados de acá. Y aquí la cantidad está mal, ¿ya? Aquí no fueron 3 barras, fueron 2 barras de 8, ¿ya? O sea que 2 barras de 8 me va a dar a mí un área colocada de 0. No, 1 centímetro cuadrado, ¿no? Porque una barra de 8 tiene área de 0.5 centímetros cuadrados. Entonces, por 2 va a ser 1 centímetro cuadrado, ¿no? 2 barras de 8. ¿Ya? Si le colocaría 3P, no está incorrecto. Y estoy del lado de la seguridad, pero estoy siendo antieconómico, ¿no? Porque eso me daría 1.5 centímetros cuadrados. Y lo que nosotros tenemos que lograr es que el área colocada que yo voy a colocar sea lo más cercano posible a la necesaria, cosa que yo ahorre lo más que se pueda, digamos. Bien, una vez que ya ustedes tienen elegida la distribución de sus barras, o sea, la cantidad de acero que van a colocar, a continuación lo que tienen que hacer es distribuirla correctamente. Entonces, inciso B dice determinar la distribución correcta de las barras. Muy bien. Entonces, ya yo sé que el acero principal, que es el traccionado, va a ir en la parte inferior, en la parte de abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi momento es positivo. Bueno, la fuerza traccionante está abajo. Entonces, fíjense que una primera opción es la que yo estoy distribuyendo acá. Distribuir las 3 barras de 25 en una primera camada, en una primera fila, así como ustedes la ven acá, digamos. Pero esa distribución va a estar condicionada por una separación mínima que tienen que tener las barras, una separación mínima entre las barras. Dice que la separación mínima es el mayor o igual entre estos dos valores, o 2.5 centímetros o el diámetro de la barra mayor. Entonces, fíjense que aquí también hay un pequeño error. ¿Por qué? Porque las 3 barras son de 25 milímetros, entonces ahí el diámetro de la barra mayor es 25 milímetros o 2.5 centímetros, ¿no? Ahí tiene que ser 2.5 centímetros. Entonces, de estos dos valores adopto el mayor. El mayor es 2.5, ¿no?
Entonces, a continuación, una vez que ustedes han ya identificado cuál es su separación mínima, que menor a esta separación no puede haber entre barras, a continuación lo que hacen es calcular su separación real que van a tener las barras, ¿no? Distribuida de esta manera, ¿ya? Entonces, para calcular eso, vamos a definir lo siguiente. Vamos a decir que el recubrimiento libre siempre va a ser de 2 centímetros. Ahora, ¿qué es el recubrimiento libre? Es el recubrimiento mínimo que tiene que tener el acero, o sea, distancia, lo que recubre el hormigón a las armaduras, digamos. Ese es el recubrimiento libre. Y entonces vamos a decir que aquí obviamente está el estribo, porque siempre va a ir un estribo, y entonces distancia desde el borde de hormigón hasta donde comienza el estribo, vamos a tomar siempre, en este caso, como 2 centímetros, porque vamos a asumir obviamente que estamos diseñando una viga que va a ser para interior de una estructura, de una edificación, digamos, ¿no? O sea, eso asumimos siempre, a no ser que nos diga lo contrario, ¿no? Por ejemplo, para aquellas vigas de fundación, digamos, viga de fundaciones, este recubrimiento es de 4 centímetros, digamos, el libre, ¿no? Para aquellas vigas que están sometidas a ambientes exteriores, digamos, o sea, que van a estar sometidas a lluvia, al sol, a todo eso, este recubrimiento libre es 2.5 centímetros, o 3 centímetros, mejor dicho. Entre 2.5 y 3, algunos toman 2.5, otros 3, digamos, ¿no? Porque hay vigas que están expuestas al exterior, digamos. Entonces, al sol, lluvia, todo eso, digamos, al viento. Pero generalmente nosotros acá asumimos que la viga que estamos diseñando o la sección que estamos diseñando va a estar por dentro, digamos, en el interior de una edificación. Pues ahí no va a estar sometida ni a lluvia, ni a sol, o va a estar, digamos, pero a poca intensidad o poca magnitud que si es que tuviera en exteriores, ¿no? O sea, afuera, digamos, en pocas palabras. Entonces nosotros siempre aquí vamos a tomar 2 centímetros, digamos, recubrimiento libre de 2 centímetros, ¿no? Eso es para evitar, ese recubrimiento es el mínimo que se da para evitar que entren agentes exteriores y evitar la corrosión que puede tener el acero, ¿no? Entonces, ese 2, ahora, el estribo, para empezar, el estribo se diseña para el esfuerzo cortante, ¿ya? El esfuerzo cortante, o sea, el diagrama de cortante es el que me va a dar el diseño de este estribo, o sea, el diámetro y todo eso, el diámetro, digamos, del estribo, ¿no? Pero en esta primera parte, en estos primeros capítulos, nosotros no vamos a ver diseño de esfuerzo cortante. El diseño de esfuerzo cortante ustedes recién lo van a ver en el capítulo final, digamos, no los capítulos finales. Entonces aquí no vamos a hacer diseño al estribo, sin embargo hay que considerarlo. Y generalmente ese estribo ustedes van a ver en la parte final de la materia que generalmente, pero se los adelanto, generalmente el estribo tiene un diámetro comprendido entre 6 milímetros, 8 milímetros y 10 milímetros. No se coloca estribo grueso, nunca se coloca estribo de diámetro grueso. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que acá el estribo se lo dobla, digamos. Entonces, si es un diámetro así bien grueso, este doble va a ser algo complicado. Entonces, generalmente los estribos van de 6 hasta 10 milímetros, no con un diámetro bien grueso, digamos. A partir de 12 milímetros ya se consideran diámetros gruesos, digamos. Barra gruesa, ¿no? Y entonces, generalmente va entre estos rangos, 6, 8 y 10. Y entonces aquí nosotros lo que hacemos, como no conocemos a ciencia cierta cuál es el diámetro de este estribo, porque vuelvo a repetir que eso se diseña para el esfuerzo cortante y no hacemos ese diseño en este primer capítulo, nosotros vamos a adoptar un valor medio, un diámetro de 8 milímetros. Vamos a asumir que este estribo es de 8 milímetros, sin grandes errores, ¿no? Porque si es de 6 o 8 no va a tener mayores errores. ¿Ya? Va a ser con un pequeño decimal, 0.1 centímetro o milímetro quizás el error, ¿no? Y entonces aquí adoptan, fíjense, un estribo de diámetro 8 milímetros o 0.8 centímetros, ¿no? Entonces, esta distancia que hay desde el borde hasta donde comienzan las barras es 2.8, porque es 2 de recubrimiento libre más 0.8 de diámetro del estribo, 2.8. Entonces tengo yo 2.8 acá y tengo yo 2.8 acá, ¿no?
la base de la sección es 25 y lo que me interesa a mí es calcular la separación. Esta, ¿no? Acá está cómo se hace ese cálculo. Fíjense, acá está. Entonces la separación va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a la base, que es 25, menos 2 veces estos bordes, se le quita estas dos distancias de acá, 2.8 y 2.8 acá, por eso es 2 por 2.8 acá, menos se le quita el diámetro de las barras, son 3 barras de 25 milímetros o 2.5 centímetros, y todo eso se lo divide entre las separaciones, o sea, el número de espacios, los espacios que hay entre barras. Entonces el número de espacios son dos, ¿no es cierto? Uno aquí y otro acá. Entonces eso es el número de espacios. Y eso ahí me va a dar la separación real que hay entre las barras. Fíjense que hay 5.95 centímetros. Entonces esa separación real, para que esta distribución esté correcta, es 5.95 centímetros, tiene que ser mayor a la mínima. Tiene que ser mayor a esta de acá. En este caso está correcto, ok, cumple. Van a haber casos en el que ustedes tengan mayor cantidad de barra acá, que también vamos a hacerlo más adelante. Que sé yo, digamos, que yo utilice 6 barras o 5 barras de 25, le aumento una acá y otra acá, y calculan ustedes la separación, cuánto le saldría con 5 barra 25, seguramente que, ahorita estoy haciendo ese cálculo a la rápida, aquí lo que va a cambiar es que aquí ya sería 5, y aquí abajo lo que va a cambiar es que el número de espacios, ¿cuántos serían? Serían 1, 2, 3, 4, 4. Entonces piense que ahí cuánto le va a salir, les va a salir, ¿cuánto le saldría con 5? 1.725. Sale eso, ¿no? 1.725. Si es que hacemos con 5 barras, digamos, por ejemplo, si es que tuviéramos, el cálculo nos hubiera dado que necesitamos 5 barras 25. Entonces fíjense que esto sería 1.725, digamos, ¿no? Y esto sería menor a 2,5. Eso no puede ser. Y no puede ser por el hecho de que cuando esto se vacía, se estima que el tamaño máximo del árido, o sea, la piedra, digamos, la piedrita que se coloca al hormigón, se estima más o menos que es el tamaño máximo, la mayor dimensión de la piedra es 1 pulgada, digamos. 1 pulgada, ¿no? Para el vaciado de viga. 1 pulgada. Entonces 1 pulgada, ¿cuánto es? 2.5 centímetros, ¿no? Hay otra igual que creo que si alguien si alguien ha estudiado, digamos, tecnología de la hormiga, hay otra que dice 3/4 el tamaño máximo del árido, dice, ¿no? 3/4 el tamaño máximo del árido. Y creo que el tamaño máximo del árido, o de la piedra que se estima, es de 1 pulgada, ¿no? 3/4 de 1 pulgada, digamos, ¿no? O sea, otra condición para la separación mínima, digamos, ¿no? 3/4 de 1 pulgada. O 1 pulgada, que es lo que se ve acá, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que esa piedra, como mínimo, cuando se vacía esto, pase por esta separación que hay y venga y se vacíe bien esta parte inferior, por decir algo. Entonces tiene que garantizarse, porque si no lo garantizo, no lo comparo con esa separación mínima para que la piedra que se pone al hormigón se pase por ahí, seguramente puede quedar atascada de esa manera y por consiguiente evitando que el hormigón pase por aquí y cuando se desencofre eso nos topamos con la sorpresa de que esto de acá está con vacíos, o sea, a eso se denomina coquera, digamos, que esto ya ha secado, todo ha llegado a su resistencia, se lo ha desencofrado y esto va a quedar vacío, digamos. Por eso es que se tiene que garantizar esa separación, digamos. O sea, ese es el por qué, podríamos decir, ¿no? Entonces, fíjense que si me daría eso que yo les planteaba hace ratito, de que si yo coloco otra barra acá y otra acá, y la separación ahí me da menor a la mínima, lo que tengo que hacer yo es que no puedo distribuir de esta manera. O sea, una primera fila ya vi que no me va a dar porque la separación está siendo mínima. Está siendo menor a la mínima, mejor dicho. Entonces, lo que tengo que hacer es adoptar una segunda fila. Y en vez de poner eso, seguramente que voy a necesitar una segunda fila de armadura.
En vez de colocar la 2/25 ahí, la coloco acá. De esa manera, ¿no? Esa sería la solución, digamos, vamos a dar una segunda fila de barra, ¿no? Listo, aquí nos ha cumplido bien, entonces no hay problema. Y finalmente, una vez que ya ustedes observan que les cumple, hacen el detalle final, hacen su detalle, ¿no? Ahí están las 3/25 aquí en la parte inferior. Acá está las 2 barras de las armaduras de piel que la hemos calculado aquí. 2/8 era, ¿no? Por cara ya. Se la coloca en cada borde o en cada cara. Esa 2/8. Y acá está la armadura de percha. 2/10. Percha, ¿no? Que va, esa armadura de montaje que va en la parte comprimida. ¿Ya? Entonces, de esta manera se hace el diseño. Hemos hecho un ejemplo de diseño, ¿no? Cómo es que se diseña una sección de hormigón armado necesaria para resistir el momento máximo al que va a generar la carga, ¿no? Para el cual va a estar sometida la viga, ¿no? Bajo esta carga de acá, que genera la carga, ¿no? Este momento máximo de diseño que genera la carga, ¿no? Que me dan, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo de diseño, ¿no? De esa manera. Vamos a hacer otro ejemplo, pero ahora al revés. Una sección ya diseñada, con acero ya colocado. O sea, es un proceso inverso, digamos, un proceso al revés, digamos, que ya te dan la sección diseñada y que te piden a vos, primeramente, calcular para qué momento o cuál fue la magnitud del momento para el cual se diseñó esta sección. Por eso acá dice, para la sección rectangular indicada, calcular el máximo momento flector último para que la sección resulte controlada por tracción. Y luego obviamente te va a pedir que comprobes si efectivamente esta sección fue controlada por tracción o no. Quiere decir si es que se garantizó que la deformación en el acero traccionado es mayor a 0.05 o no. El cálculo deberá realizarse planteando las ecuaciones de equilibrio y de compatibilidad de deformación. Los materiales son resistencia máxima a la compresión del hormigón, 280, y la resistencia del acero es 5000. Acá me da, fíjense que me da ya los recubrimientos. Recubrimiento mecánico de la armadura traccionada. Desde ya sé que la armadura inferior es la traccionada porque es la de mayor magnitud, 4 fierros de 32 milímetros, fíjense. Y la otra, porque fíjense que acá también me da acero comprimido, ya me lo está dando, acero comprimido, 2 fierros de 20, con un recubrimiento mecánico de 4 centímetros, acá, ¿no? 4. Bien, entonces veamos cómo se da esto. Entonces desde ya yo sé que si abajo, porque fíjense que este es el esquema de tensión y deformación, el esquema de cuerpo libre, tensión y deformación. Desde ya sé que abajo, como está la armadura principal, está la parte traccionada, desde ya. Y si abajo está la parte traccionada, arriba está la parte comprimida. No sabemos eso. Siempre se va a generar, en la flexión, siempre se va a generar una parte traccionada y una parte comprimida. Entonces, desde ya yo sé que si abajo está la armadura principal traccionada, que es siempre la de mayor magnitud, abajo está la parte traccionada y arriba, en la parte opuesta, la comprimida, ¿no? Entonces tenemos la línea neutra, que es la línea que divide parte comprimida de parte traccionada. Tenemos las dimensiones de la sección, dice que una base de 30 centímetros y una altura de 70. Tenemos la altura útil, como me da aquí el recubrimiento mecánico de 6 centímetros, entonces yo la altura útil la puedo definir desde el centro de gravedad a la parte opuesta en compresión, entonces va a ser igual a 70 menos 6, ¿no? Tengo 64 de altura útil. Cubrimiento mecánico de las armaduras comprimidas que aquí me las impone es de 4 centímetros, ¿no? Que aquí me lo da igual, fíjense. Bien, entonces a continuación lo que tenemos que hacer nosotros es que tenemos que saber cómo va el diagrama de tensiones. El diagrama de tensiones va así. Aquí abajo la fuerza de tracción siendo tomada por la armadura principal. Aquí arriba se genera obviamente el diagrama teórico de compresión generado por el hormigón o tomado por el hormigón. Y ya sabemos con una altura de 0.85 veces prima, ya esto lo vimos.
Y aquí se desarrolla la fuerza de tracción por este acero traccionado, ¿no? Y aquí la resultante de este diagrama de compresión, obviamente, que va a ser igual a la tensión, que es 0.85 veces prima por el área, ¿no? El área que es B por A, que es donde actúa toda esta tensión. El área donde actúa toda esta tensión es la base por la altura A, ¿no es cierto? Su altura. Buenos días, Fabio. Una consulta. Disculpa que te interrumpa. ¿Sí? Este, donde está el enunciado del ejercicio, se ve que está ahí un cuadrito. ¿Dónde? Arriba del enunciado se ve que tienes un cuadro así rayado. Ah, ya, debe ser los menús el menú de Zoom que a veces se interpone, pero no. Sí. Pero, sí, es el menú de Zoom. Ah, ya está bien. Ya, el menú Va, de disculpa. Zoom, el cuadrito rayado que ven ustedes, digamos, ¿no? Deformaciones. La deformación máxima del hormigón es 3 por 1000, 0,03. Y acá vamos a conocer, no conocemos la deformación del acero. Esa es la que vamos a determinar para ver si esto efectivamente se ha diseñado para que la falla sea dúctil o no. O sea, controlada por tracción, quiere decir eso. Entonces, a continuación lo que hacemos, ya hemos definido la altura útil, 64, el área de armadura traccionada, como son 4 fierros de 32 milímetros, va a ser 4 por el área de un fierro de 32 milímetros, es este que ustedes observan aquí, y entonces me sale un área total correspondiente a esto. El área de la armadura comprimida, 2 fierros de 20 milímetros, dice 2 por 3.14 entonces, y me sale esto, ¿no? 6.28. Bien, entonces el esquema de fuerza, el diagrama de cuerpo libre para la fuerza es este de acá, donde vamos a tener la fuerza de compresión para la armadura esta, y la fuerza de tracción aquí abajo, ¿no? Entonces, toda la fuerza de tracción multiplicando la tensión de fluencia de la armadura por el área, ¿no? También para la fuerza de compresión, tensión de fluencia por el área. Y ahora planteamos inicialmente el equilibrio de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas horizontales, donde obviamente la parte comprimida, toda esta, tiene que igualarse por equilibrio horizontal a la parte traccionada, o sea, la fuerza de tracción. Entonces la fuerza de compresión son estas dos, P más T', y la fuerza de tracción es esto de acá, AS por FY. Aquí está T, ¿no? Y aquí reemplazo todo, ¿no? La fuerza de compresión equivale a esto y la fuerza de tracción equivale a esto. No, la fuerza de compresión de la armadura comprimida, mejor dicho, T', ¿no? Equivale a esto. Y la fuerza de tracción equivale a esto, ¿no? Entonces, igualan la sumatoria de fuerzas, reemplazan, y de ahí la incógnita va a ser la altura del bloque comprimido, del bloque teórico comprimido, del bloque de tensiones comprimido. A. Esa es la incógnita, ¿no? A. Entonces, todo lo demás son datos, porque tengo las áreas de la armadura en compresión, de la armadura en tracción, y la resistencia a fluencia del acero también lo tengo, 5000, ¿no? Y fíjense que A me sale 18.129 centímetros. Ahora, ustedes saben que esto de acá, esta cupla, va a haber acá va a haber una resultante, obviamente, de compresión, ¿no? Una fuerza resultante de compresión. F de compresión, vamos a ver. Que es obviamente la suma de esta más esta me da la resultante F de compresión, ¿no? Esta. Entonces, esta, esta cupla la fuerza de compresión con la fuerza de tracción, que es esto de aquí. Ya saben ustedes que una cupla es un par de fuerzas de sentido opuesto, pero de igual magnitud, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque por el equilibrio horizontal que tiene que haber, obviamente ambas fuerzas son iguales. Se tienen que igualar. Entonces estas dos generan un momento
que es el momento resistente o el momento nominal que se conoce, interno, generado por en tracción el material acero y en compresión material hormigón y además material acero también, ¿no? Porque hay este acero que está en compresión. Ese momento generado por ambos materiales, digamos, el momento nominal o el momento resistente interno. ¿Cómo se calcula? Se calcula, en este caso, yo voy a tomar momento con respecto a la fuerza de tracción y voy a tomar simplemente la fuerza, el momento que genera la fuerza de compresión como referencia, ¿no? Entonces va a ser igual a C, esta de acá, por este brazo de palanca que es D menos A medio, ¿no? Habíamos definido que ese brazo de palanca es D menos A medio, este de aquí. Luego, como actúa en el centro, va a ser la mitad de A, ¿no? D menos A medio. Y para esta de acá, la fuerza de compresión en el acero va a ser esta distancia, ¿no? Altura útil D menos D', ¿no? Recubrimiento mecánico. Eso me da este brazo. Entonces, es ahí donde salen estos brazos, ¿no? Momento de fuerza por distancia. C por ese brazo de ahí, con respecto a la fuerza C, y T', que es esta de acá, con respecto a este brazo de palanca de aquí, ¿no? Y ahí tengo el momento nominal, digamos, ¿no? Momento nominal, reemplazando C y T', finalmente nos va a quedar esto. Y entonces reemplazando todo, porque todos son datos, FC', A, B, altura útil, A, todos son datos, reemplazan esto, y van a tener el momento resistente o el momento nominal, que es este de acá, este valor. Eso lo llevan a toneladas metro. Ustedes saben que una tonelada metro, como les acabo de mencionar, es 1 por 10 a la 5 kilos por centímetro. Entonces, el momento resistente que desarrolla el material, o el momento nominal, es este. Y por el equilibrio que tiene que existir, el momento resistente, ya afectado por su coeficiente de minoración, porque se afecta con coeficiente de minoración acá, tiene que ser mayor o igual al momento de diseño para que se equilibre esto, ¿no es cierto? Para que este momento de diseño, ya saben ustedes que es generado por la fuerza externa, por la carga externa. Ha sido generado por la carga externa. Entonces, lo que resiste el material internamente tiene que ser siempre mayor o por lo menos igual a lo que genera la carga externa, que es este momento último de acá. Por consiguiente, se lo igualan. El momento último o el momento para el cual se ha diseñado esta sección, igual al momento resistente interno, este coeficiente de minoración es 0.9, lo adoptamos como 0.9 porque este coeficiente de minoración va a estar en función de la deformación que tenga el acero traccionado en este ejercicio. Vamos a comprobar ahorita, pero lo adoptamos inicialmente como 0.9, pero según ustedes han visto acá, aquí, en esto, o aquí también le dice, fíjense, cuando la deformación del acero sea mayor o igual a 0.05 o 5 por 1000, obviamente la sección va a estar controlada por tensión o tracción y ese coeficiente es 0.9. Cuando la sección esté en transición, o sea entre 0.05 y 0.02, que es en esta etapa de aquí, en transición, disminuye. Ese coeficiente de minoración va disminuyendo desde un valor de 0.9 hasta un valor de 0.65 linealmente, ¿no? Y que se lo puede pillar con esta fórmula que ustedes ven aquí. Esto es la deformación del acero, ¿no? Y cuando la deformación en el acero traccionado sea menor a 0.002, ese coeficiente va a ser de 0.65 netamente de minoración, de resistencia. Estamos aquí, ¿no? Entonces, fíjense acá que tenemos que la deformación en el acero se pilla con esta fórmula, ¿no? Ahora aquí hay algo incorrecto y aquí vamos a solucionar algo que no está bien, que se lo voy a decir ahorita que lo que no está bien es esto de acá. Fíjense que yo les decía que la relación que hay entre la altura ficticia del bloque comprimido con la altura real del bloque comprimido, que es la posición de la línea neutra,
es esta de acá, ¿no es cierto? A ficticia va a ser igual a beta real, o sea, beta C. Y este valor de beta es 0.85 para resistencia de hormigones menor o igual a 300 kilos por centímetro cuadrado, ¿no es cierto? En nuestro ejercicio, nuestra resistencia es 280, entonces beta es, y casi siempre va a ser así, 0.85. Entonces esta es la relación. Por consiguiente, acá si yo quiero C, la altura real, tengo que decir que va a ser igual a la altura ficticia sobre 0.85, ¿no? Y sin embargo, acá yo lo puse mal. ¿Por qué? Porque por hacerlo rápido le puse C igual a 0.85. Y esto no está correcto. Esto está incorrecto. Y esto sería entonces, vamos a hacerlo ahorita pulso así. A va igual a cuánto. No, C igual a cuánto. C igual A sobre 0.85. Entonces acá sería A, ¿cuánto nos había salido? Nos había salido 18.120 sobre 0.85. ¿Cuánto es eso? 21,32. 21, por consiguiente, la deformación en el acero, ¿cuánto me sale? En vez de reemplazar 15.71, ustedes reemplacen 21.32 aquí, ¿no? Estoy aplicando esta formulita de acá, ¿no? Sale 0,006. 0,006. ¿Y qué información me está dando este valor? Digamos, algo muy importante, ¿no? Que me está diciendo que el diseño es ácido, frágil, dúctil, ¿no? Porque es mayor a 0.05. Entonces, verificado que el diseño ha sido dúctil. Por consiguiente, el coeficiente de minoración que yo ocupé está correcto, que es 0.9. Lo ocupamos acá, ¿no? Que si fuera esto menor, 0.0045, 0.035, así, pues ustedes dirían que no es un diseño dúctil. Y acá entonces tendrían que modificar este coeficiente de minoración que está acá. Tendrían que calcularlo con la formulita que les acabo de mostrar en ese formulario y verificar cuál es el coeficiente de minoración con esa fórmula. Ya saben que varía linealmente hasta 0.65, ¿no? Y por consiguiente el momento último va a ser otro, ¿no? Pues sería ya aplicando ese nuevo coeficiente de minoración al momento nominal o resistente este de acá, ¿no? Y ahí dirían ustedes, con este momento se ha diseñado esta sección. ¿Ya? Entonces, de esta manera se hace cuando ustedes tienen el proceso inverso, tienen una sección diseñada y les toca calcular el momento para lo cual fue diseñado eso, ¿no? Pero, sin embargo, no siempre yo la voy a tener así facilita, porque fíjense que acá ya está, ya, y generalmente el ingeniero si les pone en el examen así, ya les pone el recubrimiento mecánico para que todos trabajen con un mismo valor, 6 centímetros. Pero sin embargo, por ejemplo, en los ejercicios de práctico, él, como ser esto de acá, él no les da, digamos, no les dice, tomen o agarren un recubrimiento mecánico de tantos centímetros, sino que le da así más o menos. Entonces, fíjense acá, esta de aquí, por ejemplo, esta sección, inciso A, me está pidiendo para empezar lo mismo. Está pidiendo que calcule el momento para el cual fue diseñado y que compruebe si el diseño ha sido dúctil, frágil o cómo ha sido, digamos. Entonces, acá lo que se tiene que hacer es lo siguiente, fíjense. Voy a aplicar esa partecita ya. Obviamente aquí tengo la parte traccionada aquí abajo y acá arriba la parte comprimida, ¿no? Y entonces acá, como ustedes lo vieron cuando nosotros hicimos el diseño, en el primer ejercicio, acá va a ir un estribo, obviamente. Siempre va a ir un estribo. Se tiene que considerar ese estribo porque la vara se pone a la altura ya restando
dándole la magnitud del estribo, siempre, digamos. Siempre va a tener estribo eso. Entonces, como yo les mencionaba hace ratito, hay que tomar los 2 centímetros de recubrimiento libre, siempre, más 8 milímetros de estribo, adoptando 0.8 centímetros, y es ahí donde nacen estos 2.8 centímetros que ustedes ven ahí, que es hasta donde comienzan las barras. Pero, sin embargo, yo quiero hasta el baricentro. Y como son una sola fila de barras y todas las barras son del mismo diámetro, 4 barras de 20 milímetros, el baricentro va a estar a la mitad. Va a estar a la altura, a la mitad de todo esto. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos, ¿qué tenemos ahí? El recubrimiento. ¿Qué hay ahí? El recubrimiento. ¿Cómo se llama ese Geométrico, recubrimiento? creo. Mecánico. Mecánico. El geométrico es este 2 centímetros que vos ves aquí. Recubrimiento geométrico o recubrimiento libre es lo mismo. ¿Ya? El recubrimiento mecánico. DS o RM, que es la distancia desde el baricentro del grupo de barras hasta el borde inferior. Entonces, fíjense cómo se calcula el recubrimiento mecánico. ¿Cómo se calcula? 2.8 2, ¿no? 2 sobre 2. Por eso es importante que asistan a la ayudantía porque algunos documentos vamos a corregir algunas cosas, ¿ya? Entonces 2.8 más 2 sobre 2, ¿cuánto es? 3.8, ¿no? Ese es el recubrimiento mecánico para esto, que es lo más importante que hay que definir, ¿no? Luego ya lo otro es lo mismo que hicimos, ¿no? Lo mismo, planteando la ecuación de equilibrio horizontal, calculan A y luego calculan el momento último. Nada más que acá lo hice más directo. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? En este segundo, de acá. Lo que pasa aquí es que ya tenemos barras de diferentes diámetros. Porque fíjense que yo tengo 2 barras de 25, que evidentemente me la da en la esquina, y 4 barras de 20, que están colocadas uniformemente en la parte media. Entonces ahí ya tengo barras de diferentes diámetros. Entonces no puedo decir que el centro de gravedad del grupo va a estar al mismo nivel, como aquí, que yo el centro de gravedad del grupo va a estar al mismo nivel porque todas son del mismo diámetro. Entonces acá, cuando están al mismo nivel, entonces lo que tengo que hacer yo a continuación es agarrar y calcularlo, bueno, el recubrimiento mecánico, porque obviamente ya sé que, vamos a ponerlo acá, con este ya sé que el estribo va a ir ahí. Obviamente acá no está bien calibrado esto, pero ya ustedes se imaginarán eso, el estribo va a ir ahí. Entonces, a continuación, van a calcular esta fórmula de momentos estáticos para determinar ese baricentro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, primeramente, para estas barras que son de 25 milímetros, calculan el Y, este brazo de palanca. Lo queremos con respecto a este nivel de acá, para determinar el recubrimiento mecánico. Entonces, para la barra de 25 milímetros, ¿cuánto sería el Y? Que es distancia desde el eje donde yo quiero que me bote eso hasta el centro de gravedad. ¿Cuánto sería el Y para la barra de 25? Vamos a poner Y 25. Vamos a poner. Sería 2.8 más 2.5 sobre 2, ¿no? 4.05. ¿Están de acuerdo que es 4.05 y entendieron de dónde salió? ¿O no? A ver, hablen o callen para siempre. ¿Y cuánto era el recubrimiento libre, perdón? 2 centímetros. El estribo 0.8 y queremos hasta el centro. Entonces sería Está bien, 2. 405. Está bien, ¿no? Para el que no le entendió, es porque esto es 2, recubrimiento libre es 2, el diámetro del estribo es 0.8. Y entonces hasta aquí, hasta donde comienzan las barras, ¿sería cuánto? Sería 2.8, ¿no? Y como queremos hasta el baricentro, yo estoy calculando el Y de la barra 25 hasta su centro, entonces sería
hasta la mitad, por consiguiente sería 2.8 más 2.5 sobre 2. Es ahí donde salen este 4.05 que está acá. Y como son dos barras, las dos esquineras que están ahí sería 2 por el área de esa barra. Barra 25 tiene un área de 4.91 por ese brazo de palanca, 4.05. Más, vamos con las 4 barras de 20. ¿Y cuánto sería el Y para la barra de 20? Aquí no está bien, pero bien calibrado esto, porque tiene que estar ahí al ras, porque se apega al estribo, pero ya ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? ¿Cuánto sería hasta el centro? Y de 20, ¿cuánto es? El Y de la barra 20 sería 2.8 más 2 sobre 2, ¿no? 3.8. Aquí vamos a corregir, ¿ya? ¿Están de acuerdo que es 3.8? Sí. Sí, ¿no? Entonces, como son 4 barras de 20, área 3.14 por 3.8. Y fíjense que ya hemos incluido todo esto, porque considerar todas las áreas, todo el grupo de barras. Ahora me falta incluir esto, sobre esto, dice. Y es sobre el área total, ¿no es cierto? O sea, las 2 barras de 25 más las 4 barras de 20. Y eso me da este valor. Seguramente por alterar esto, que 3.8 va a alterarse un poquito esto. Pero lo importante es que sepan de dónde sale esto ya. Y entonces de esta manera se determina el DS o el recubrimiento mecánico del grupo de barra. De esta manera se determina cuando el grupo de barra no tienen el mismo diámetro. Ahora, una aclaración más acá, porque seguramente cualquier otro lo estará pensando. ¿Qué pasa? Esta última aclaración ya para acabar. Si yo tengo acero en una segunda fila, podrán preguntarle. Se hace de la misma manera, así como ustedes tienen acá. Seguramente el baricentro o el centro de gravedad se va a desplazar un poquito más para arriba, acá digamos, porque ya le estoy poniendo más arriba barras. Y tienen que calcular las Y para esta segunda fila de acá. Y como referencia toman que la separación entre camadas, entre filas, siempre la van a tomar como la mínima disponible, que en este caso casi siempre es 2.5 centímetros o 1 pulgada. Digamos. Entonces, esa separación entre camada y camada, borde del fierro hasta este borde es 2.5. Entonces, por ejemplo, para terminar, si estos dos fueran fierro de 25 milímetros, ¿cuánto sería su Y? O sea, su distancia de su baricentro hasta allá. ¿Cuánto sería? Busquémoslo. Sería 2.8 más 9.05. 2.5 de este diámetro, más 2.5 de separación, vamos a comprobar, más, como es hasta el centro, sería la mitad del diámetro, ¿no? O sea, la mitad de 2.5. Y sale 9.05. Así de esa manera ya. Siempre, pero aquí lo único nuevo es que siempre separación entre fila y fila es 2.5. Siempre ya. Y bien, esa aclaración la quería decir para si es que se topan con algún ejercicio así como este, por ejemplo, ¿no? O en consiguiente con uno que tenga doble fila, una fila en la parte superior. ¿Ya? ¿Listo? Sí, disculpe. Aquí, por ejemplo, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está más explicado, ¿no? Ahí están las separaciones que vamos a tomar. Todos son de 25 milímetros y aquí el baricentro está un poquito más arriba. Porque ya estamos adoptando segunda fila, digamos. Fíjense, separación entre fila a fila 2.5. Y listo, ¿no? Eso sería, jóvenes. ¿Sí? ¿Alguien tenía alguna pregunta por ahí? Sí, tenía unas dos consultas. Ya. Bueno, el día miércoles le preguntamos al ingeniero respecto al práctico, la presentación y dudas, y dijo, coordínelo con el auxiliar, nos dijo. Tenía una Sí, duda respecto a los primeros dos ejercicios.
ya que, no Dale. sé si me permite dibujar en la pantalla, por favor. Ya brinca. Esperamos un cachingo, a ver, vamos a ver. Eh, ¿puedes dibujar? ¿Está habilitado? Sí, sí. Ya dibuja. Ya, bueno, pasa de que en el primer y el segundo ejercicio dan apoyos de esta forma. Listo. O sea, da un apoyo, pero no se entiende, digamos, si es un apoyo fijo o un apoyo móvil, ¿no? Y eso puede, bueno, no va a haber mucho, digamos. Quería preguntarle, digamos, cuál lo tomamos, porque en el tercero ahí sí especifica cuál es móvil y cuál es fijo. Ah, ya, lo que pasa es que el primero, seguramente que es una viga, ¿no? ¿O no es una Sí, viga? sí, sí, una es una viga simple, la otra es una viga continua. Ya, lo que pasa es que si no especifica y si no te da carga horizontales, como que no hay no hay mucho problema con eso, digamos, ¿no? Porque al no tener vos carga horizontales, al no tener carga horizontales, ¿no? En esa viga, Sí, sí, no hay horizontal. horizontales no hay mayor lío en eso, digamos, identificar cuál es fijo y cuál es móvil, digamos. Yo puedo adoptar cualquiera fijo y cualquiera móvil, digamos, ¿no? O los dos fijos directamente, ¿no? Porque al no haber carga horizontales, entonces la reacción horizontal no se desarrolla, digamos, solamente voy a tener reacción vertical. En ese caso, vos adoptar los dos fijos, no va a haber problema, porque la sumatoria de fuerzas horizontales no se va a desarrollar, va a ser cero nomás. Entonces, la reacción horizontal no hay, van a ser cero, porque no tenés carga horizontales. Y entonces vos puedes adoptar cualquiera fijo o cualquiera móvil, digamos, ¿no? Para hacer la isostática. Y en la viga continua puedes adoptar que cualquiera sea móvil, digamos. Tiene que haber un móvil ahí. O todos móviles y un fijo, más dicho, para la viga hiperestática, ¿no? O continua. Mm. No hay mayores inconvenientes en eso. El inconveniente sería identificar cuál es el apoyo móvil y fijo cuando si es que tuvieras una carga horizontal, ¿no? Entonces voy a ir a adoptar como cualquiera fijo y cualquiera móvil. Pero si te da así este tipo, por ejemplo, los apoyos fijos siempre se identifican así, así, o así. Todos estos son apoyos fijos o articulados. O también puede ser una articulación. Y los apoyos móviles son así, o así, así, o con rodillo y directamente con esto, ¿no? O así también, ¿no? Así, digamos. Así, digamos, apoyos móviles. Entonces, aparentemente, si te lo das así, todo te lo doy así, te estás dando puro fijo, ¿verdad? Pero al no haber o sea, fuerza horizontal, las reacciones horizontales no se desarrollan, por eso no hay inconveniente, digamos, podríamos decir, ¿no? Solamente vas a tener verticales, ¿ya? Ahora sí, Listo. ahí sí, bueno, y sí ya, aunque no haya fuerza horizontal, si fuera pórtico, ahí sí ya se puede desarrollar la fuerza horizontal, pero en caso de viga no hay problema. Auxiliar, disculpe una consulta. Creo que somos varios de la materia que hemos adicionado y, bueno, no estamos incluidos en el Classroom, tampoco tenemos información sobre el práctico, cómo presentarlo. Teníamos también el anterior práctico, el de hace Práctico, dos auxiliaturas, me lo que nos presento dio. y entonces 2 semanas después de que se lo dio. El primer práctico, ¿cuándo se lo dio? ¿Qué fecha exactamente? Justo el anterior sábado. Ya, justo el anterior sábado, el primer práctico, ¿no es? Entonces, si Sí, el sí, el que primer nos dio práctico el ingeniero. anterior sábado, ustedes tienen hasta el otro sábado para presentarlo, porque son 2 semanas después de que él se lo dio. Me lo van a presentar a mí, me lo van a subir a Classroom, yo voy a crear un grupo de Classroom y ahí lo van a subir. Práctico es conmigo, ¿ya? O sea, por eso yo la primera clase le dije que la parte práctica que incluye, que lo vamos a tomar como el 100%, que el ingeniero va a ver si esto lo toma como 15 puntos o lo toma como 20. El anterior semestre lo tomó como 20, pero hay veces que él cambia y lo toma como 15, pero nosotros lo vamos a tomar como el 100%, ¿ya? Entonces, ese 100% es todo lo que tiene que ver con los prácticos y que vamos a dar unos cuantos exámenes prácticos en función a esos prácticos, ¿no? Ya, entonces ustedes tienen 2 semanas a partir de cuando él se lo da para presentar esos prácticos.
O sea, si se lo dio el sábado, ya tienen hasta este sábado que viene para presentarlo. Eso sería el Classroom que usted va a crear entonces, auxiliar. Voy a crear el Classroom del ingeniero, honestamente, para que ustedes vean el material que él sube y los apuntes y los prácticos, ¿no? Pero netamente para eso, que si no están agregados todavía, algún compañero de ustedes que sí esté, que se los pase, pero no les afecta ni en la asistencia, digamos, porque la asistencia la toma en función a lo que entran al Meet, bueno. Pero ya al ingeniero ya yo le envié la lista de los correos que ustedes, que me pasaron al grupo, todo ya se lo envié. No sé si él no se ha acordado de enviarle o no ha tenido tiempo, pero ya ustedes son los que tienen que hacerle acuerdo en cada clase. Ingeniero, añádanos al Classroom, tienen que decirlo. Ya, pero solo les afecta en eso, el material que él sube, digamos. Pero que se lo pueden hacer pasar mientras no están agregados, pues, ¿no? ¿Ya? Y aún sí, ¿por qué medio se lo presentaríamos? ¿Va a crear un Classroom o a su correo? Classroom. Classroom, Listo. ahí me lo van a presentar, pero vayan haciéndolo, pero ya tienen una semana nomás para el primer práctico, ¿no? ¿Ya? ¿Listo, jóvenes? Disculpe, auxiliar, cualquier método que querramos podemos usar, ¿no? Para resolverlo, deformaciones, fuerzas, cualquiera, ¿no? Para calcular los esfuerzos internos. Es que pide la envolvente, entonces podemos usar cualquier método, ¿no? Porque es hiperestática, sabía que era. Esa ustedes háganla con programas, nomás que van a estar haciendo programas y haciendo métodos hiperestáticos, ¿no? En el examen él no mete método, ejercicio hiperestático, le mete isostático, ¿no? Precisamente para que no estén haciendo, no se les haga largo y estén haciendo método hiperestático. No, con programas nomás. Si lo que se quiere acá es que ustedes sepan interpretar los datos, digamos. Ya los isostáticos, mejor si lo hacen a manito, obviamente, porque ahí es donde ustedes tienen que recordar isostática, tienen que recordar cálculo de diagrama de momento, constante y eso, ¿no? ¿Ya? Pero los hiper, háganlo en programa, ¿no? Pues no se les haga largo y no estén aplicando sistemas hiperestáticos o soluciones hiperestáticas, ¿no? Método de Clapeyron, método de la carga virtual, método matriciales, método de los tres momentos, nada de eso ya. Háganlo en programa. Ya si quieren hacerlo a mano, ya, pero se le va a hacer demasiado largo, ¿no? En programa hay que les boten los diagramas y los diagramas ya lo hacen a mano. Pues, ya los diagramas lo hacen a mano y las envolventes también a mano, pero el cálculo de los diagramas en programa para los ejercicios hiperestáticos, ¿ya? ¿Listo? Entendido, auxiliar, gracias. Ya. Entonces, ahí vamos a quedar, ¿ya? Cualquier cosa que yo sepa, yo les voy a avisar al grupo a ustedes, ¿ya? Y vayan estudiando, ¿no? Y las dudas que tengan aquí en clase, pregunten